Pascuala y la Vaca, cantautora de Pascuala y la Vaca y Fauna de la ciudad de Valparaíso. Mi nombre es Luis Segovia Montenegro, trabajo hace más de 45 años en ascensores y en este momento estoy ocupando el cargo como supervisor, porteño de toda una vida. Soy Gonzalo y la Vaca, pintor de Valparaíso, ciudadano ilustre de esta ciudad que me tiene los nervios destrozados. Soy Rafael Torres, magíster en patrimonio y director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, el Palacio Bauriza. Soy Rodrigo Moreno, soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Historia. Me dedico a temas de historia regional y particularmente de Valparaíso porque además soy porteño de nacimiento. Mi nombre es Michelle Prain, trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez como académica de la Facultad de Artes Liberales. Soy Jocelyn Escobar, tengo 23 años y vivo en Placilla de Valparaíso y soy capitana de Wander de Valparaíso. Soy Claudio Cortés, organillero, más conocido como el tío Yello en el oficio de organillero entre mis compañeros. Soy Juan Pablo Rodríguez, abogado y director ejecutivo de Fundación Piensa. Bueno, la verdad es que Valparaíso no nace como otras ciudades. Valparaíso es bien especial. Valparaíso nunca se funda. Valparaíso surge como un refugio espontáneo de inmigrantes, de navegantes, de comerciantes. Y la verdad que ese carácter espontáneo, relativamente desordenado, se mantiene hasta hoy. No obstante, Valparaíso como ciudad se empieza a consolidar recién a inicios del siglo XIX. Valparaíso no es que no haya sido importante en el mundo colonial, pero era un puerto más bien estratégico, al sur del gran puerto del Pacífico, que era el Callao, pero al mismo tiempo en el camino de los dos pasos interoceánicos, que eran el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Sin embargo, el despegue de Valparaíso es con la independencia. Con la independencia, el libre comercio, que fue una de las primeras medidas tomadas, significó que inmediatamente este puerto, que era el puerto de la capital, de Santiago, se comenzara a tener mayor actividad. Y algunas medidas estratégicas de los primeros gobiernos, partiendo desde la época de O'Higgins, y además establecer aquí los almacenes francos, precisamente todo entre la década del 20 y la década del 30 del siglo XIX, significó que Valparaíso despegara. Llegué más o menos como el año 76, por eso estábamos pasando por un proceso parecido que se está pasando ahora, que había un problema de trabajo. Así que me presenté a trabajar en un organismo que se llamaba en ese tiempo el PEMPOP. Así que y justo estaba en el Cerro Alegre, tenía que subir por el ascensor El Peral para llegar ahí a donde estaba la oficina. De repente dijeron que necesitaban personal en ascensores. Ahí fue el único que levantó la mano y desde ahí, del año 76, que estoy trabajando en ascensores. Bueno, llevo bastante años en el oficio, ya más de 50, recorriendo todos los cerros de Valparaíso. O sea, yo nací en La Serena, me trasladé por intermedio de un cuñado a Santiago, que es el que me enseñó el oficio, y de ahí me tocó la suerte de venir a Valparaíso, porque este oficio lo que tiene que es muy como gitano, está acá, está allá, uno puede desplazarse en todo el país. La migración fue importante. De hecho, si Valparaíso tenía tan poca población, la pregunta que uno se hace es ¿qué explica el que a los pocos años duplicara y triplicara y cuadruplicara esa población? Fundamentalmente por la migración extranjera. La migración extranjera que vino justamente animada por el auge del comercio importador y comercio exportador, y en el cual entonces el papel del inmigrante es fundamentalmente gente que viene a buscar nuevos horizontes, que viene a buscar una mejor calidad de vida, que viene a recuperar probablemente patrimonio perdido desde el mundo de donde venía, hace que la sociedad de Valparaíso fuese una sociedad muy emprendedora. Esta es la ciudad de los inmigrantes ingleses que nos trajeron el té, el fútbol, las carreras de caballo. Este es el Valparaíso de los inmigrantes árabes que nos trajeron el comercio, o de los italianos que nos trajeron la comida, los españoles, o sea, comemos tanto pan como los españoles.
Muchas veces uno se explica, oye, ¿por qué hay tantos hinchas de Santiago Wanderers en el Gran Valparaíso? Bueno, porque muchas de esas familias son originarias de Valparaíso, que han migrado en algún momento de sus vidas y que se llevan en el corazón también sus amores. Y dentro de sus amores está esta idea de en este caso, filiaciones futbolísticas. Lo mismo caso de Everton. Everton era un club porteño que sus primeros casi medio siglo de historia lo vivió, casi medio siglo de historia lo vivió en Valparaíso, y de ahí viene el nombre de clásico porteño. Mucha gente no sabe por qué el clásico se llama porteño. Ese vínculo, entonces, es un vínculo que lamentablemente hemos ido perdiendo esa conciencia y nos hemos ido, diríamos, encapsulando en nuestras identidades comunales. Valparaíso para mí lo ha sido todo, porque yo he crecido acá, me he congeniado con gente de todos lados, de todo ámbito, y yo la verdad es que estoy bien orgullosa de ser de acá de Valparaíso, ser porteña y jugar acá es como algo inexplicable, la verdad. Los primeros años que llegué, porque yo llegué aquí como el 70 más o menos, 68 por ejemplo, y me venía desde la avenida Argentina por todo el plan recorriendo y terminaba acá en la aduana. Y de ahí me devolvía y llegaba a la Plaza Victoria, ahí había una quinta de recreo, dejamos guardado el instrumento, el lorito lo llamo, pero el instrumento quedaba guardado ahí. Y acá en el puerto lo que pasaba es que estaba todo el movimiento de la bohemia. Y era muy bueno porque salían la gente y nosotros a las 12 de la noche andábamos tocando. Uno como que se enamora de esta ciudad de alguna manera, muchas veces se asocia también a una nostalgia, ¿verdad? La gracia de Valparaíso, a ese pasado esplendoroso que tuvo en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, también a toda la vida bohemia que hubo en, digamos, mediados del siglo XX. Entonces, es una ciudad riquísima. Llegué a Valparaíso a los 6 años de edad. Yo había nacido en España en un viaje de mis padres durante la dictadura. Ellos decidieron irse a vivir para allá. Para mí fue como el primer momento en que nosotros tuvimos una casa, en que yo tuve un dormitorio, en que me metieron al colegio. Empezó toda mi escolaridad en Valparaíso. Empecé en el colegio de Abruna, de Playa Ancha. Entonces ahí se constituyó como el primer hogar. Armé mi identidad propia, ¿no? También a poder, cuando uno arma esa identidad aparte de la familia, como de salir, de integrarse en otra comunidad. Mi papá fue taxista en el tiempo de la Plaza Aduana, así que nosotros cuando yo íbamos a visitarlo a veces en la tarde, cuando éramos más niños, ahí estaba todo lo que era la bohemia. Estaba todo, cuando llegaban las unidas, los barcos de afuera, así que siempre he estado ligado ahí a Valparaíso, al centro donde estaba la bohemia. Ahí estaba Plaza Chaurén, era todo eso, Flamingo Row, habían todos los restaurantes de la época, todo, sí. Me acuerdo que también había un mercado ahí, un mercado Puerto, donde ahí, bueno, había de todo. El mercado Puerto era precioso, todo el mundo gritando, ya sea las verduras, que el pescado, de todo un poco, era un mundo, era algo especial, todo tranquilo. Esta ciudad, que tiene un borde costero de 2 o 3 kilómetros en el centro del anfiteatro, donde está concentrada la ciudad detrás, que es un patrimonio mundial. Piensen ustedes que Valparaíso, o sea, Chile tiene 4.500 kilómetros de costa, que en el fondo son como 80.000 si tú sumáis todos los fiordos y qué sé yo. Valparaíso tiene 3 kilómetros de esa costa, de toda esa cantidad que tiene Chile. Y sin embargo, Valparaíso es la ciudad más conocida internacionalmente gracias a esos 3 kilómetros. Valparaíso es el único puerto patrimonial entre el Canal de Panamá y Punta Arenas. O sea, estamos en un top de algo. Y por lo tanto, esta ciudad es la más cantada de Chile, la más filmada de Chile, la más pintada de Chile, la más dibujada de Chile.
Todo gracias a esa condición ciudad-puerto, todo esa gracias a la condición de una sinergia perfecta entre el anfiteatro, el habitar del anfiteatro y la condición marítima oceánica. Por lo tanto, ¿por qué Valparaíso llega a tan larga decadencia? El origen de Valparaíso está en su comercio. Valparaíso no se explica sin comercio, Valparaíso no se explica sin iniciativa privada. Y si bien es cierto, la apertura del Canal de Panamá significó una muy mala noticia para Valparaíso, el origen de su decadencia no está solamente ahí. La decadencia de Valparaíso tiene múltiples factores. En parte, una de ellas, que es la que yo pienso, tiene que ver precisamente con la pérdida de exclusividad en las comunicaciones. Cuando las comunicaciones globales también llegaron a Santiago, el mundo político, que era la esencia de Santiago, también se incorporó al mundo económico. O mejor dicho, el mundo económico de Valparaíso terminó incorporándose al mundo político de Santiago. Y eso hizo que comenzó a haber una fusión. Antes existía esa separación entre lo político y lo económico, entre dos ciudades que en cierta medida se complementaban y competían. De pronto, en el siglo XX, al tener ya Santiago las mismas posibilidades que Valparaíso en términos comunicacionales, significó que el mundo económico también comenzara a concentrarse en la capital, e incluso fusionado con el mundo político. Y eso a Valparaíso le dio un golpe que no se notó en lo inicial, pero que al correr de las décadas se hizo visible. Lo que ocurre es que, lamentablemente, distintas administraciones comunales y malas decisiones públicas han llevado a Valparaíso a un estado de decadencia o de deterioro del cual hoy día estamos tratando de salir. Valparaíso lamentablemente pasó de ser esta tierra pionera, colaborativa, de este polo económico del Pacífico Sur, pujante, a ser muchas veces una ciudad que te termina expulsando, ¿no? Que hoy día expulsa a su clase media, que no tiene dónde vivir, que expulsa muchas veces a sus turistas que ven una ciudad insegura, que expulsa a sus comerciantes que no tienen las condiciones mínimas para funcionar y tienen la competencia desleal, por ejemplo, del comercio irregular. Y lamentablemente un golpe de gracia para esta situación difícil que ha tenido Valparaíso es que duda cabe el denominado estallido social. Yo creo que es imposible soslayar los efectos que tuvo sobre la ciudad y su estado actual, tanto lo acontecido con el denominado estallido social del año 2019 y luego la llegada de esta pandemia, ¿verdad?, que asoló al mundo entero y a nuestra ciudad en particular. Creo que primero los actos de vandalismo, de daño a lo público y a lo privado dramáticos que hubo en el país, pero vuelvo a insistir, particularmente en esta ciudad, por supuesto que fueron una huella indeleble, no solo para lo físico y económico, sino que también para lo anímico de la ciudad. Fue muy duro ver que los mismos, o entre los mismos, se dañaba la ciudad, porque no vino gente de otro país. No vino gente de otra galaxia, eran personas de acá. El estallido social sin duda fue algo así como para muchos el tiro de gracia, ¿verdad?, de un proceso de deterioro que venía por décadas. Muchas personas de alguna manera y con justa razón, ¿verdad?, se sienten un poco amenazadas o un poco temerosas, ¿verdad?, en la ciudad y prefieren entonces cambiar sus oficinas a otras partes, sus lugares de trabajo a otras ciudades o otros sectores, ¿verdad?, colindantes a Valparaíso. El estallido social le hizo sin duda mucho daño a Valparaíso. La destrucción y el odio, lo único que trae es más destrucción y más odio, todos sabemos eso. El estallido social fue, como le dijera yo,
Bueno, para algunos dicen que fue un despertar, para otros fue como un daño que hasta aquí todavía no se ha podido reparar, porque por un lado fue que como que ya la gente dijo ya basta de abuso, de todo eso, entonces se desató eso, pero a la vez hicieron mucho daño. Y la pandemia, bueno, imagínate, o sea, y por supuesto eso fue obviamente minando la economía local, fueron cerrando comercio de actividad más suntuaria o social, ¿no? Los restaurantes se vieron, aquellos que no tenían espacio abierto se vieron profundamente afectados. Yo creo que las consecuencias de estos dos hechos va a llevar mucho tiempo en que se puedan reponer. Por ejemplo, sus mismos ascensores, antes usted tomaba un ascensor para cualquier cerro, lo tenía. Ahora no encuentro, están ahí, pero están todos deteriorados, están en mal estado, no están funcionando. Habían varios elementos que ahora se han perdido todo eso, sobre todo en ese tiempo cuando empezaba lo deportivo, habían carros alegóricos, eso se fue perdiendo en el tiempo y ahora en estos tiempos se ha ido recuperando los barrios, los espacios esos que antes eran de nosotros. Si la decadencia de Valparaíso comienza en la década del 20 y 30, hasta los años 50 siguió siendo una ciudad que tenía la apariencia de ser una ciudad próspera. De hecho, hay generaciones que hoy día están bordeando los 90 años de edad, ¿no? Que recuerdan de niño Valparaíso Viña, y lo veían como una ciudad muy, muy fuerte, ¿no? En términos con un grupo dirigente excepcional, con perspectivas económicas, con atractivos en términos de tecnológicos, en fin, se veía una ciudad viva, ¿no? Y eso se debe en parte a que había, diríamos, una generación profesional que fue la que aportó estas primeras generaciones dadas por estas dos universidades privadas, entre paréntesis, la Universidad Católica de Valparaíso, una fundación privada, y la Santa María, una fundación privada. El hecho de que a las 9 de la noche ya no haya micro para subir al cerro, eso en vez de generar más seguridad, genera todo lo contrario. Ahora han visto muchos casos, no sé, peligrosos, y a la gente le da miedo salir o le da miedo como andar sola en la calle. Y ahora como que decido, voy a ir para allá, pero hay que tener cuidado con esto y esto otro. También hablar de un estado de abandono implica un estado de abandono de parte de las autoridades, ¿no? Yo creo que también hay un abandono interno, por así decirlo, de los vecinos comunes y corrientes que han caído en una suerte de pesimismo. También nos afecta pensar que no podemos caminar a veces tranquilos por las calles, el aumento en la delincuencia. Ha sido mezquino también el Estado de Chile, creo, con Valparaíso. Hay una identidad muy crítica del porteño que nos ha hecho como recibir un poco los palos así, como aquí están los críticos, los quejones, los rebeldes, y nos han mantenido como en una pobreza que podría ser de otra manera, de todas maneras. Claro, lo que ocurre es que si el denominado estallido social o la revolución de octubre de 2019 fue algo quizá malo para Chile, en el caso de Valparaíso fue especialmente dramático, ¿no? Y de aquello aún no nos podemos recuperar. Nosotros tuvimos autoridades comunales que en vez de ponerse del lado del orden, del bienestar de los vecinos, se pusieron del lado del desorden, de la inestabilidad, de literalmente quemar la ciudad. Y de eso Valparaíso hoy día no se ha recuperado. Es cosa de caminar sus calles, es cosa de conversar con sus vecinos, es cosa de estudiarlo. Nosotros en Piensa hemos medido cómo ha evolucionado la vacancia comercial en Valparaíso. Y vemos una correlación muy directa entre el estallido social y la posterior pandemia y la vacancia comercial.
Tanto es así, por ejemplo, que solamente del 2022 al 2025 hemos pasado de un 13% de vacancia a un 18% de vacancia comercial. Valparaíso se transformó, por lo que hablábamos antes, pero también por el estallido social y la pandemia, en una ciudad que expulsó a sus comerciantes. Y cuando Valparaíso expulsa a sus comerciantes, expulsa su espíritu. Volviendo a lo que conversábamos antes, si nos quedamos con el pesimismo de lo que vivimos con tanta violencia en el tiempo del estallido social, no vamos a cambiar las cosas. Y es que sí, o sea, ¿qué duda cabe que Valparaíso hoy día vive una situación difícil? ¿Qué duda cabe que Valparaíso hoy día no está en el lugar que todos quienes amamos esta ciudad quisiéramos? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que Valparaíso sigue teniéndolo todo. Valparaíso sigue teniendo en primer lugar a su gente, tiene sus universidades, tiene el puerto y el mar, tiene el turismo, y tiene la construcción de una ciudad que no tiene comparación en el mundo y que tiene un potencial gigante. Y mientras el corazón de quienes amamos Valparaíso siga latiendo, Valparaíso tiene futuro. Y Valparaíso tiene futuro en la medida también que el Estado de Chile, su gobierno, el gobierno regional, los municipios, terminen con la desidia, terminen con el abandono en que tienen a Valparaíso y generen las condiciones mínimas para que la naturaleza de Valparaíso, que es su gente, que es el mundo privado, que es el comercio, que es esa iniciativa, vuelva a confiar en la ciudad. Si nosotros somos capaces de unir esos dos mundos y tenemos todo para hacer aquello, estoy seguro que Valparaíso va a volver a ese lugar del cual nunca tuvo que haber salido, y Valparaíso va a seguir siendo esa ciudad en la cual todo en Chile va a seguir naciendo. Yo sueño con que en Valparaíso deje de haber una fuga de talentos. Sería maravilloso poder pensar en una ciudad que capte talentos jóvenes y que ofrezca también ofertas profesionales a esos jóvenes, y que no piensen en que siempre que el mejor futuro laboral está en Santiago. Me gustaría, como por ejemplo, volver a recuperar la noche. Yo como mujer quiero recuperar, poder subir caminando a mi casa a las 10 de la noche, que es algo que ya no hago. Ojalá se proyecte recuperar los edificios patrimoniales que están abandonados, y recuperar los ascensores que están, personas que vienen al Valparaíso y no conocen los ascensores, no estuvo en Valpo, así que eso me gustaría que se recuperaran de una vez por todas, y nuestra autoridad que se pongan de acuerdo que aquí lo importante es Valparaíso, más allá de cualquier condición de pensamiento de cada uno, lo importante es Valpo. Me conformaría con ver una ciudad más cuidada, donde se respete lo público y también lo privado, donde sintamos este amor por esta ciudad. Tiene que ver con nuestra conformación multicultural. Esta es una ciudad que ha sido creada por locales y inmigrantes en una sana convivencia. ¿Cómo poder hacer un Valparaíso del siglo XXI que respete este ciclo vital del ser humano? Yo creo que no se puede hacer sin el mar. El mar debe ser la plaza principal, el espacio público principal de la ciudad y de los porteños, de llegar ahí al mar, ¿ya? Yo eso sueño, Valparaíso portuario, Valparaíso ciudad universitaria y Valparaíso ciudad patrimonial. Creo que Valparaíso es una joya que la estamos desaprovechando, y es una joya que debemos integrarla en conciencia de lo que significa y que puede ser nuestro futuro. Ahora,
sabemos, por historia y por análisis actuales, que ninguna ciudad vive del turismo. Las ciudades tienen que tener vida económica y además turismo. Ninguna ciudad puede exclusivamente vivir del turismo. Por lo tanto, el turismo es una faceta más de Valparaíso, pero si lo divorciamos del desarrollo económico, no hay futuro. Y por eso, conservación del patrimonio, desarrollo turístico, tiene que ver con desarrollo económico, y el desarrollo económico está asociado de una u otra forma a la vida portuaria. Y capital humano de sobra, las universidades. Ahí está también nuestro futuro. Así sueño la ciudad, y la sueño limpia, la sueño como yo la conocí. Yo nací en Valparaíso, tengo 57 años y nunca había visto en mi vida a Valparaíso tan abandonado como hoy, nunca. Mire, Valparaíso para mí es una ciudad que tiene esa fuerza de salir, tiene esa fuerza de luchar, y va a ser siempre Valparaíso algo especial que usted no en ninguna otra ciudad lo va a encontrar, porque acá usted con quien conversa, todos están con ese espíritu de no, si vamos a salir, vamos a pasar esto y vamos a salir adelante. Valparaíso siempre tiene esa opción de siempre, del espíritu de salir, de luchar.